En el Bhagavad Gita, Shri Krishna enseña al poderoso guerrero Arjuna cómo practicar karma yoga de forma muy elaborada. Esas enseñanzas hacen al Gita único entre las escrituras vedánticas. La mayoría de los otros textos, como los Upanishads y los trabajos de Shankara, enfatizan la sabiduría espiritual y la meditación, pero dicen poco sobre karma yoga. ¿Por qué? Probablemente porque esos textos fueron compuestos por antiguos rishis y monjes santos que vivían en remotos bosques y cuevas de montaña. Ellos no tenían que desplazarse cada día para trabajar o pagar sus facturas cada mes, como probablemente hagas tú. Como resultado, sus enseñanzas están más inclinadas hacia aquellos que ya se han retirado de la vida mundana. Por otro lado, las enseñanzas de Shri Krishna fueron impartidas en medio de un campo de batalla, un campo de conflicto que simbólicamente representa las exigentes y algunas veces conflictivas situaciones con las que las personas tienen que luchar cada día. Por esta razón, las enseñanzas del Bhagavad Gita están especialmente predispuestas hacia aquellos que persiguen el crecimiento espiritual mientras viven vidas convencionales y mundanas. El título de este video sugiere que el Gita alberga alguna clase de secreto sobre el karma yoga. ¿Qué es? Bien, incluso después de leer y releer el Bhagavad Gita, muchas personas no logran comprender con claridad exactamente lo que se supone que deben hacer en la práctica del karma yoga. Las enseñanzas de Shri Krishna son sorprendentemente sutiles y extremadamente profundas. Así que, por decirlo de alguna manera, el secreto está oculto a plena vista. Cuando yo estudiaba el Bhagavad Gita bajo la guía de mi gurú, me quejaba con un compañero. Estas enseñanzas sobre karma yoga hacen que el conocimiento de Brahman parezca simple en comparación. Me llevó mucho tiempo apreciar plenamente las sutilezas del karma yoga y practicarlas cada día. Otra dificultad en entender karma yoga es el hecho de que algunas enseñanzas de Shri Krishna se han convertido en clichés demasiado simplistas o dichos triviales. Por ejemplo, karma yoga con frecuencia es descrito como servicio altruista. Esta es realmente una hermosa expresión, pero tenemos que preguntarnos, ¿el servicio hecho en nombre del karma yoga es realmente altruista? Mucha gente visita un ashram como el nuestro y preguntan si pueden hacer un servicio altruista. A veces algún visitante coge una escoba y barre con entusiasmo el suelo de la cocina. Pero en casa, si su esposa le pide que barra el suelo de la cocina, se resiste. ¿Por qué? Porque barrer la cocina del ashram le hace sentirse bien, pero barrer su propia cocina se siente como una tarea tediosa. Este servicio al ashram no es exactamente desinteresado, porque le hace sentirse bien consigo mismo como un dedicado karma yogi. Otra excesiva simplificación del karma yoga es describirlo como dedicar tus actos a Dios. Pero, ¿exactamente cómo dedicas tus acciones de esa manera? Algunos niños hindúes tienen un hermoso hábito de escribir en la cabecera de sus tareas escolares Shri Krishnarpanam Astu, que esta sea una ofrenda a Shri Krishna. Pero ellos escriben esto para invocar las bendiciones de Krishna, para conseguir una mejor nota, lo que es para su propio beneficio, no para Krishna. Simplemente decir, yo dedico esto a Dios, no transforma mágicamente tus actos en karma yoga. Por ejemplo, imagina a un ladrón hindú
que dice Shri Krishnarpanam Astu mientras entra a un banco a robar. Obviamente, lo que realmente significa dedicar un acto a Dios tiene que ser adecuadamente comprendido. Analizaremos esto después junto con el significado real del servicio altruista. Una más común pero demasiado simple descripción de karma yoga es decir que simplemente es cumplir con tu deber. Sin duda es cierto que tienes que cumplir con todas tus obligaciones en la práctica de karma yoga, pero es mucho más que eso. Imagina a una mujer que meticulosamente cumple todos sus deberes, pero siempre está enfadada y resentida por tener que hacer tantas tareas cada día, y como resultado se está quejando constantemente. Con tal actitud, sus acciones son solo karma, no karma yoga. Ahora que hemos visto algunos conceptos erróneos sobre karma yoga, vamos a analizar cómo practicarlo según se enseña en el Bhagavad Gita. Karma Yoga es una sadhana, una práctica espiritual dirigida a ayudarte a alcanzar el objetivo último de la vida espiritual, un objetivo conocido como moksha, liberación, iluminación o simplemente liberación del sufrimiento humano. Un objetivo tan elevado puede ser alcanzado solo por aquellos que están completamente dedicados a ello. Y esa clase de completa dedicación es imposible si estás centrado en obtener placer, confort, relaciones íntimas, dinero y demás. De acuerdo con Sri Krishna, esas actividades nunca culminarán en un estado de perfecta paz y contento. Cuando tú claramente reconozcas la imposibilidad de obtener una perfecta paz y contento a través de objetivos mundanos, tu orientación hacia la vida sufrirá un cambio radical, un cambio en el que tú abandonas la búsqueda de ese concepto a través de objetivos mundanos y en su lugar lo buscas a través del crecimiento espiritual. Como resultado de esta transformación interna, cesarás de ser un bubukshu, un buscador de placer, y en su lugar te convertirás en un mumukshu, un buscador de moksha, liberación. La práctica de karma yoga depende de esta transformación interna. Mientras esperes que las actividades mundanas finalmente te conduzcan a un perfecto contento, continuarás siendo un karmi, no un karma yogi. Ahora, estar completamente dedicado a alcanzar la iluminación tiene una sorprendente implicación. Para alcanzar un pequeño objetivo, una pequeña cantidad de esfuerzo es suficiente, y para un objetivo más grande, como construir una carretera o formar una familia, mucho más esfuerzo es necesario. Entonces, ¿cuánto esfuerzo se requiere para alcanzar la iluminación? No solo un gran esfuerzo, sino uno más allá de toda medida, por decirlo así. En términos prácticos, la iluminación requiere un esfuerzo a tiempo completo. Menos que eso, no será suficiente. En los últimos años de mi veintena, mi horario diario comenzaba con 2 horas de sadhana. Leía las escrituras, estudiaba sánscrito y meditaba cada día antes de ir a trabajar. Me sentía orgulloso de estar tan dedicado a esa práctica diaria. Años después, me di cuenta de lo tonto y vanidoso que había sido en aquel entonces. Me di cuenta que dedicando 2 horas al día a la práctica espiritual,
Yo estaba, en efecto, dedicando las restantes 14 horas de cada día a actividades no espirituales, a objetivos mundanos. Es obvio cuál de esos dos tendría un efecto más grande. En retrospectiva, dividir mi vida en 2 horas de sadhana y 14 horas de actividades mundanas era completamente contrario a la práctica del karma yoga. Como vimos, para alcanzar la iluminación se requiere un esfuerzo a tiempo completo. Así que es necesario transformar esas 14 horas de actividades mundanas en práctica espiritual. Y eso se puede lograr a través de la práctica de karma yoga. Entonces, ¿cómo el karma yoga realmente transforma tus actos ordinarios en práctica espiritual? Tus actividades diarias como conducir tu auto, hacer la cena o usar tu computadora. Bien, en primer lugar, la práctica de karma yoga comienza con la transformación interna que comentamos antes. Cuando reconoces la imposibilidad de obtener un perfecto contento a través de objetivos mundanos y en su lugar eliges dedicarte a una vida de crecimiento espiritual. Además de esa transformación, el karma yoga requiere que evites actos adármicos de cualquier tipo. Obviamente, tales actos nunca pueden ser transformados en práctica espiritual. Solo después de dedicarte al crecimiento espiritual y adoptar un estilo de vida dhármico, la verdadera práctica de karma yoga puede comenzar. En pocas palabras, karma yoga no es algo que tú haces, sino más bien es una específica, piadosa actitud que tú cultivas y sostienes en tu mente y corazón mientras llevas a cabo tus actividades diarias. Antes que nada, esa actitud se basa en saber que tú eres simplemente un agente de la acción. Esto significa que tú no produces los frutos o resultados de tus acciones. Por ejemplo, yo puedo tirar esta flor, pero yo no la hago caer. Cae debido a las leyes de la naturaleza, leyes creadas y gobernadas por Ishvara, el Dios del cosmos. Este importante principio espiritual se aplica a todo lo que haces. Conduces tu auto, pero llegas a tu destino debido a Ishvara. Trabajas duro, pero obtienes éxito debido a Ishvara. Te casas, pero eres bendecido con una maravillosa familia debido a Ishvara. Esta actitud piadosa se basa en entender que Ishvara es el dador de los frutos de tus actos, como el karma, phala, data. Este profundo principio se expresa en uno de los más frecuentemente citados versos en el Bhagavad Gita. Karmani eva adhikaraste ma phaleshu kadachana. Aquí, adhikara no significa cierto o derecho, como con frecuencia lo significa en hindi. En este contexto, la palabra sánscrita significa ámbito de autoridad o esfera de control. Adhikara es el dominio del cual tú estás a cargo. Así, parafraseando el verso, tú tienes control sobre tus acciones, pero no tienes control sobre sus resultados, porque
esos resultados están en manos de Ishvara, por decirlo así, no en tus manos. Cuando te haces consciente de este hecho, cada vez que realizas una acción, cualquiera que sea, puedes reconocer la directa implicación de Ishvara como el dador de los resultados. Apreciar piadosamente la presencia de Ishvara en todas tus actividades puede ayudarte a desarrollar un profundo sentimiento de reverencia y gratitud. De esta manera, Karma Yoga puede traer una dimensión piadosa a todo lo que haces. Ishvara no solo te da los frutos de tus acciones, sino también Ishvara te bendice con el poder, las habilidades y el conocimiento que necesitas para llevar a cabo esas acciones. Ishvara, como el creador del universo, dota a cada persona no solo de vida, sino también de fuerza física, energía y muchas sorprendentes facultades mentales. Basándote en esta comprensión espiritual, tú puedes considerar los poderes de tu cuerpo y mente como regalos o bendiciones de Ishvara. En el Bhagavad Gita, Shri Krishna dice a Arjuna: Nimitta matram bhava. Oh Arjuna, entiende que tú eres simplemente un instrumento. Mientras Arjuna prosigue en la batalla, él debe reflexionar en el hecho de que la fortaleza de su cuerpo y sus habilidades como guerrero son todas bendiciones de Ishvara. De la misma forma, en el campo de batalla de la vida diaria, tú puedes reconocer y apreciar los muchos dones que te son dados por Ishvara, tu inteligencia, tus habilidades e inventiva, y tu habilidad para cuidar y nutrir. Esta clase de apreciación produce entonces otra dimensión piadosa para todo lo que haces. La práctica de Karma Yoga se basa en primer lugar en estos dos principios: que Ishvara te da los resultados de tus acciones y que todas tus capacidades son bendiciones de Ishvara. Pero simplemente entender esos principios no es suficiente. Ellos tienen que ser completamente asimilados, integrados en tu vida diaria. Al principio, probablemente necesitarás recordarte a ti mismo una y otra vez la presencia de Ishvara en todas tus actividades. Por supuesto, el estudio diario del Bhagavad Gita ciertamente puede ayudarte a recordar esto a lo largo del día. Tras un periodo de tiempo, gradualmente puedes desarrollar una apreciación constante de Ishvara, una apreciación que permanece firme, incluso mientras estás plenamente comprometido en actividades. Esto es lo que significa rezar sin cesar, como nuestros amigos cristianos dicen. Desarrollando esta permanente, piadosa apreciación de la presencia de Ishvara en tu vida, estarás verdaderamente comprometido en una práctica espiritual a tiempo completo. Realmente no es tan difícil mantener esta piadosa apreciación a lo largo del día. Por ejemplo, ahora mismo yo sé que todo lo que estoy enseñando ha sido dado por Ishvara. Ishvara en la forma de mi propio gurú y todos aquellos que vinieron antes. También cualquier habilidad comunicativa e inteligencia que yo esté utilizando ahora mismo también son bendiciones de Ishvara. Aunque haya desarrollado esas habilidades a lo largo de los años, no puedes desarrollar algo que no tengas ya en alguna medida. Algo dado por Ishvara. En lo que a mí concierne, la enseñanza que está teniendo lugar ahora mismo es un 99% debida a Ishvara y solo un 1% debida a mi esfuerzo personal. Cada vez que reflexiono en este hecho,
me lleno de una tremenda gratitud por todos los dones que me han sido dados. Cuando tu práctica de karma yoga crece fuerte, una plegaria de gratitud acompañará cada uno de los actos que realices. Cuando salgas de la cama por la mañana y te cepilles los dientes, estarás agradecido de tener dientes que cepillar. Cuando pagues tus facturas cada mes, estarás agradecido por tener un trabajo. Y cuando dediques tiempo a tu familia, estarás agradecido a Ishvara por su presencia en tu vida. Tal es la actitud de un karma yogi. Antes de que concluyamos, vamos a revisar los dos comunes conceptos erróneos sobre karma yoga que analizamos antes. En primer lugar, ¿qué significa realmente dedicar tus actos a Ishvara? Si estás verdaderamente practicando karma yoga, entonces, mientras conduces a la oficina el lunes por la mañana, no pensarás ni por un momento que una carrera exitosa o un gran sueldo puedan realmente proporcionarte una perfecta paz y contento. En vez de eso, irás a trabajar para cumplir con tus responsabilidades y seguir el Dharma, lo que ayudará a tu proceso de crecimiento espiritual. Seguir el Dharma es actuar en conformidad con las leyes de Ishvara. Leyes que no solo gobiernan el universo, sino también gobiernan el comportamiento de las personas, como la prohibición contra himsa, violencia, que causa daño a otros. Por decirlo de alguna manera, siguiendo el Dharma, estás obedeciendo a Ishvara. Dejar de lado tu propia agenda y actuar de acuerdo con el Dharma es exactamente lo que significa dedicar tus actos a Ishvara. En otras palabras, dedicar tus actos es seguir el Dharma en vez de seguir tus deseos. También, así como un buen conductor sigue las leyes de tráfico, no por evitar una multa, sino por la seguridad de todos en la carretera, de la misma manera, un karma yogi sigue el Dharma no para evitar el pecado y otras consecuencias, sino por el bien del crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual que te lleva más cerca de Ishvara. Y finalmente, ¿qué significa realmente realizar un servicio altruista? Altruista significa sin un interés propio, sin una agenda personal. Después de experimentar la transformación interna, de reconocer la futilidad de los logros mundanos, dejarás de estar motivado por deseos egoístas. Pero incluso entonces seguirás todavía motivado en buscar el crecimiento espiritual. Eso es lo que significa ser un mumukshu, un buscador de la liberación o la iluminación. El deseo de la iluminación será el último deseo que tendrás. Pero en tanto esté presente, no estarás completamente sin agenda. Y los actos que realices no serán completamente desinteresados. La única persona que puede verdaderamente actuar desinteresadamente es una persona iluminada, un jnani, uno que no tiene necesidades o agenda en absoluto. Tal persona se dice que ha alcanzado Kritta Krityata, el estado en el cual no hay absolutamente nada que quede por cumplir en la vida. Pero entonces, habiendo alcanzado este estado, ¿qué es lo que motiva las acciones de una persona iluminada?
Realmente este es un tema muy complicado que no puede ser analizado ahora mismo, pero he aquí una manera de entenderlo. Muchas veces a mi gurú se le preguntaba ¿por qué enseñas Vedanta día tras día tras día? Cada vez que se le preguntaba esto, él simplemente decía, yo enseño porque tú me preguntas. Para mí, esto parece ser un excelente ejemplo de lo que verdaderamente significa un servicio altruista. Suscríbete y activa la campanita para más contenido espiritual.